Buenas a todos, esto es A Despertar. Les habla Julián llevando el Evangelio del Cristo resucitado, como está en 1 Corintios 15 del 1 al 4, exponiendo falsas doctrinas, falsas iglesias y falsos sistemas y reprobando las obras infructuosas de las tinieblas, como está escrito en Efesios 5:11. Hoy tenemos, como continuación del video de las nuevas versiones, que hablaba sobre las nuevas versiones que cambian la palabra testamento por alianza o pacto. Ya vimos más o menos que es obviamente satánico todo ese trabajo que hacen las nuevas versiones impulsadas por el Vaticano, usando a sus masones para que haya iglesias, entre comillas, evangélicas, entre comillas, para que haya más falsos cristianos por todos lados, apóstatas que no tienen una verdadera palabra preservada de Dios. Entonces es más fácil introducir herejías para realizar este trabajo ecuménico de primero reunir a todas las denominaciones cristianas, entre comillas, bajo el yugo del catolicismo, enseñando doctrina católica, ¿no? Y después al fin, para que en el fin del mundo el catolicismo romano sea la religión dominante en toda la tierra, como está profetizado. Pero bueno, los que son salvos no tenemos, los que son salvos no tienen por qué unirse a todo este sistema satánico. Pero bueno, ahora vamos en este estudio a ver la diferencia entre testamento versus alianza o pacto, ¿no? No son lo mismo. Las cosas distintas no son iguales. Las nuevas versiones dicen que testamento y alianza es lo mismo. No son lo mismo. Ya lo vamos a ver. Así que te pido por favor, querido oyente, querido espectador, que agarres tu Biblia y vamos a Mateo 26 primero. Recuerdo, si voy muy rápido, puedes pausar en todo momento, ir a la escritura y continuar el video, ¿está? Vamos que tenemos mucha escritura para ver. Ahora, Mateo 26, del 26 al 28, dice: Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. La sangre del Nuevo Testamento, ¿está? Vamos a Marcos 14, 22. Marcos 14, versículo 22 al 24. Y comiendo ellos, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo: Esto es mi sangre del Nuevo Testamento, que por muchos es derramada. Lucas 22. Ahora pasamos a Lucas 22. Versículo 19. Dice: Y tomando el pan, dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa, diciendo: Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿Qué trae el Nuevo Testamento? La sangre de Jesucristo. ¿Con qué se confirma el testamento? Con la sangre de Jesucristo. Ya lo vamos a ver bien eso. ¿Está? Acá ya 3 veces tenemos a Jesús diciendo: esto es mi sangre del Nuevo Testamento. Él está anunciando lo que iba a pasar en la cruz. No está inaugurando la misa, eso es mentira, porque partió el pan y bueno, ya tengo un estudio, ya voy a sacar un estudio sobre la farsa de la misa. Acá está anunciando la muerte que ha de sufrir, la última cena, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Testamento, ¿queda claro? Esta copa es el Nuevo Testamento. Vamos a ir viendo dónde está esto del testamento y después vamos a ver las escrituras que mencionan a los pactos y las alianzas. Les recuerdo que no es lo mismo testamento que alianza o pacto. ¿Por qué? Porque una alianza o pacto puede ser con o sin sangre, puede ser condicional o incondicional, depende de los términos. Ahora, un testamento, el Nuevo Testamento, que es el tema principal, ¿no? del Nuevo Testamento, es con sangre. Ahí viene el testamento, el Nuevo Testamento. ¿Está? El Nuevo Testamento viene con la sangre de Cristo. Nos dijo ya 3 veces Jesucristo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. ¿Queda claro?
¿Sabes leer? Espero que sepas leer, querido oyente. Esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. ¿Queda claro? Ahora, vamos a seguir viendo, vamos a 1 Corintios 11. Vamos a 1 Corintios 11. Del versículo 23 al 26 dice, porque yo recibí, dice Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. En memoria de Jesús, en memoria de Jesús se comparte, se toma la cena del Señor, ¿no? El pan y el vino, o jugo de uva, mejor todavía. En memoria de Jesucristo, no es que lo tenés que sacrificar todos los domingos en una misa, como dicen los católicos, pero bueno, ese ya voy a hacer un video sobre eso. Ahora, versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sigamos. 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Podemos comparar, podemos leer Gálatas para entender más esto de que la letra mata, ¿ok? Y Juan 6:63 con esto del Espíritu vivifica, puedes ir a Juan 6, versículo 63, ¿está? Pero sigamos. Pasamos al versículo 12 de este mismo capítulo que dice, así que teniendo tal esperanza hablamos con mucha confianza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, ¿qué tienen los judíos? La Tanaj. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Es un acrónimo, es un acrónimo con las primeras letras de Tanaj, Nevi'im, Ketuvim. Tanaj, solo que se le cambia la Kof por la Jof. ¿Cómo era? ¿Jof? Sí, la Kof por la Jof. Tanaj, no Tanak. Tanaj. ¿Está? Bueno. Eso es el Antiguo Testamento. ¿Está? Está escrito. O sea, eso es lo que había antes. Pero dentro de ese Antiguo Testamento leemos en Génesis, en Éxodo, ya vamos a ver que en el Antiguo Testamento hay muchas alianzas, hay varias alianzas y pactos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo un testamento que alianza. No es lo mismo. ABC 1, 2, 3. ¿Sabías que las nuevas versiones te toman de idiota? Las nuevas versiones te toman de estúpido. Porque te dicen, testamento y pacto es lo mismo. Y te mienten en la cara. Espero que ya no estés usando y viendo a las nuevas versiones como la palabra de Dios. Porque esa es la palabra de Satanás. Las nuevas versiones son la palabra del diablo. ¿Está? Es horrendo todo eso lo que hacen con las nuevas versiones. Mucho cuidado. Ahora, seguimos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo, el cual Cristo abolió. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Está? Ahora pasamos a Hebreos. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor testamento. ¿Se entiende? Mejor, lo que nos da Jesucristo son cosas mejores que las que había en el Antiguo Testamento. ¿Está? Mejores promesas, una mejor completa redención, la redención completa. Cosa que en el Antiguo Testamento tenés que sacrificar esto, tenés que hacer el otro, y ni siquiera para redención, sino para expiación. Limpiaba tu carne, te limpiaba temporalmente, pero no te redimía completamente. Bueno, todo eso explica el libro de Hebreos, ¿está?
Pero bueno, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento, no alianza, no pacto. ¿Está? Ahora, Hebreos 9. Hebreos 9, del 8 al 22. Sigamos viendo todo esto. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía con ellos, ya que consistía solo en comidas y bebidas y diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne que le fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. ¿Ok? 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y tenés a muchos de estos herejes que dicen que la gente siempre fue salva desde Génesis a Apocalipsis. Son unos mentirosos, te están mintiendo en la cara. Están mintiendo en la cara. No es la misma salvación que había en el Antiguo Testamento que ahora con Jesucristo. Imposible. ¿Está? Así que el que predique estas mentiras de que antes estaban mirando a la cruz para ser salvo. Siempre la gente fue salva de la misma manera, estaban esperando a Cristo. Mentira. Tengo un video sobre eso y son unos mentirosos todos estos herejes que dicen que en el Antiguo Testamento la gente era salva de la misma manera. Mentira, que el Señor los reprenda, porque son unos mentirosos. Ahora, versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de una becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Versículo 15. Y por causa de esto, Él es mediador del Nuevo Testamento, no pacto. No pacto, testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Agarra una hoja, ya agarras una hoja, Hebreos 9, 16. Y la guardas ahí. Guardas ahí esta escritura. ¿Está? Porque esto es importantísimo. Este es un versículo más importante de la Biblia. ¿Por qué? Y ahí te vas a dar cuenta que el Nuevo Testamento no empieza en Mateo 1. El Nuevo Testamento empieza en Mateo 26. Es anunciado en Mateo 26 y cuando Jesucristo muere y resucita, ahí entra en vigor el Nuevo Testamento. ¿No me crees? Versículo 17, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no tiene validez entre tanto que el testador vive. En el video pasado expliqué sobre este tema del testamento y pacto. Si yo tengo un auto, una casa, si yo estoy vivo, yo mientras estoy en vida escribo mi testamento, lo anuncio, como lo hizo Jesucristo, ¿no? Por ejemplo, y digo, bueno, mi auto y mi casa van a quedar para mis hijos, pero mientras yo esté vivo, nadie va a tocar mi auto y mi casa. Cuando yo muera, ahí hagan lo que quieran, porque yo ya dejé escrito mi testamento. Lo confirmé con mi muerte. ¿Ok? Entonces Jesucristo al morir, ahí entró en vigor el Nuevo Testamento, no el nuevo pacto, y ya lo vamos a ver. Quiero que se entienda bien la diferencia, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Está? Versículo 16, importantísimo. Donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Y eso no pasa con el pacto. Con el pacto, en pactos, alianzas, no necesitas que nadie muera. Las nuevas versiones te mienten. La satánica nueva versión impía, la NBI, te dice, testamento y pacto es lo mismo. Mentira. Mentira. Pobre de vos si usás una NBI. No te está esperando nada bueno. Ahora, si te diste cuenta, tirala, quemala. Listo. Y conseguí la mejor Biblia que puedas. La Reina Valera Gómez. ¿Tenés una 60? Y bueno, arreglate con esa hasta que
consigas una Valera 1602 purificada o una Reina Valera Gómez, porque el resto de Biblias están todas corruptas, no sirven para nada. Ahora, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no tiene validez entre tanto que el testador vive. 18. Donde ni aún el primer testamento fue consagrado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. 21. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Está explicando esa diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que en un testamento con la muerte es confirmado, y que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Está? Ahora vamos al pacto, para que veamos, comparamos. Ya tenemos bien en claro, en Hebreos 9, del 15 al 17, tenemos la definición de testamento. ¿Está? Por eso dije, guarden esa escritura. Ahora, pacto, alianza, vamos a ver, porque tenemos varios. Tenemos varios. Y no son lo mismo. ¿Está? No son lo mismo. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Génesis 6, y vamos a ver, teniendo en cuenta la definición de testamento, comparemos escritura con escritura y decime si es lo mismo. Decime si es lo mismo testamento y pacto. Vamos a ver. Génesis 6, 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos contigo. Esto le dice Dios a Noé. ¿La sangre? ¿Y la sangre? ¿Ven? Que hay que leer primero la Biblia antes de abrir la boca y decir, la Biblia dice esto. Hay mucha gente que hay que lavarle la boca con ácido, porque se ponen a hablar de la Biblia, nuevo pacto, nueva alianza. Eso es doctrina católica. Ya vamos a ver de qué se trata todo reemplazar la palabra testamento por alianza, pacto. Es satánico, un trabajo del diablo eso. Ahora, Génesis 9, del 8 al 17. Vamos a ver otro pacto. Génesis 9, versículo 8 dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra simiente después de vosotros, y con toda alma viviente que está con vosotros, de aves, de animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no será exterminada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Está? Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por perpetuas generaciones. ¿Vieron? Incondicional. ¿Ok? Y esto está diciendo Dios, bueno, mientras haya el arco iris es la señal del pacto que establece con la humanidad y con los animales, de que Dios prometió que no va a destruir, o sea, no va a haber un juicio general como lo hubo, no va a haber otro diluvio, no va a haber nunca más un juicio de Dios total sobre la tierra en el que Él destruya toda la tierra con un diluvio, con inundación. Ahora, si hay una inundación, sí hay, pero en una pequeña región. En una región. No, Dios no va a hacer de vuelta lo que hizo en Génesis 6. ¿Se entiende? No va a haber otro diluvio. Él prometió eso y ese es el pacto, no el testamento, con el hombre, el ser humano y los animales. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Lee de vuelta, lee la Biblia. Versículo 13. Mi arco, el arco iris, pondré en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y será que cuando haré venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no serán más las aguas por diluvio para destruir toda carne. ¿Se entiende? Sí, Dios sigue, iba a seguir, sí, destruyendo con inundaciones ciertas partes del mundo, ciertas ciudades, ciertos países, lo que sea, pero no toda carne, ¿está bien?
Que se entienda bien en claro, Dios no va a destruir toda carne, todo ser humano de la faz de la tierra, no lo va a destruir más con diluvios, ¿se entiende? Ok, sigamos. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. El arco iris. Esa es la señal del pacto, no del testamento. No del testamento, del pacto. ¿Sabe? Acá estamos en Génesis, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? El Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento, ¿qué hay? Varios pactos. A usar la cabecita, hermanos. A usar la cabecita. Y dejar de escuchar a falsos predicadores, a falsos herejes. A dejar de escuchar a estos boca abierta que hablan. Te voy a enseñar la Biblia. No enseñan nada. Hablan de la boca para afuera. Y no agarran y dicen, vamos a ver qué dice la Biblia. Mucho cuidado. Génesis 15, sigamos. Génesis 15, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se dejó ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahí está, ya estamos viendo 3 distintos pactos. 3 pactos distintos en el Antiguo Testamento. Te hago una pregunta. ¿Pacto es lo mismo que testamento? Si contestás que sí, no vuelvas más a este canal. Nunca más. Nunca más mire un video mío si contestás que sí. ¿Está? Por favor. Ahora, sigamos. A tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y les dice, los cananeos, los eteos, qué sé yo, todas esas comunidades, todas esas tribus, digamos. ¿Vieron? Ahí hace Jehová un pacto con Abraham, diciendo, bueno, yo le voy a dar esta tierra a tu simiente, o sea, a la gente que nazca, tus descendientes directa, tu descendencia directa, Abraham, yo les voy a dar esta tierra, literal, no espiritual, no, literal, tierra literal, ¿está? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, o sea, en otros versículos también dice, todo lo que sería Israel y alrededores. Hoy Israel, el Israel moderno, el territorio es mucho menos de lo que Dios les prometió. Pero después, cuando sea restaurada Israel de verdad, va a ser mucho más grande. Pero bueno, ahí está, otro pacto. ¿Vieron? Un pacto entre Abraham, o sea, entre Dios y Abraham. Que Dios le promete a él y a su simiente la tierra de Israel, básicamente. Ahora vamos a Génesis 17. Fíjense. Génesis 17. Y siendo Abraham de edad de 99 años, le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, serás padre de muchas naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré mucho en gran manera, y de ti haré naciones, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. No te metas con Israel. ¿Sabías que Israel no va a ser destruido nunca? Odiador de Israel. Te vas a arrepentir cuando estés en el infierno. Y odiador de Israel, nazi. Esta es la promesa que Dios prometió. Dios prometió darle tierra, bendecir a la simiente. Mucho cuidado con ir en contra de Israel. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y no te consideres cristiano si estás odiando a Israel. No te consideres cristiano, por favor te pido. Versículo 9. Y dijo Dios a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos tenemos que circuncidarnos? No, porque Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente, o sea, la simiente que serían los judíos, ¿está? Abraham, Isaac, Jacob, ¿ok? Solo los judíos tienen que circuncidarse. Nosotros los gentiles no, ¿está? Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros.
y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros en vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, o sea, cierta piel del órgano masculino, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Tá? Dijo también Dios a Abraham, en cuanto a tu esposa Sarai, ¿vieron? Acá ya otro pacto más, la circuncisión. Dentro del Antiguo Testamento ya estamos viendo varios pactos, ¿tá? Ya estamos viendo, pero la diferencia entre testamento y pacto. Bueno, sigamos. En cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos serán de ella. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Y dijo Abraham a Dios, te ruego que Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu esposa te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él y con su simiente después de él por pacto perpetuo. O sea, el pacto continúa, Abraham, Isaac, y después vamos a ver que también Jacob. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y le multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una nación grande. Ismael es ¿cómo te puedo decir? El ancestro de los árabes. De ahí vienen los árabes, Ismael, los ismaelitas. Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, naciones recontra ricas. Ahí está. Miles de años antes de Cristo se cumplió esta palabra. O sea, Dios profetizó que iba a pasar y hoy, ¿qué tenemos? Los árabes. Una nación grande, son un montón los árabes. Eso no quita que si se ponen en contra de Israel, Dios, obviamente, si se ponen en contra de Israel, Dios los va a destruir. Pero hay ciertas naciones árabes que son riquísimas por el tema del petróleo y anda a saber qué más. Pero se cumplió esta palabra. Interesante, sigamos. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. O sea, sí, a Ismael, tranquilo, yo le voy a hacer una nación grande, príncipes, todo, quédate tranquilo. Ahora, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, ¿tá? El cual Sara te dará a luz por este tiempo del año siguiente. 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael su hijo era de 13, ¿qué número? De 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado por dinero del extranjero, fueron circuncidados con él. Ahí ya vimos otro pacto. Ahora, Génesis 21. Génesis 21 del 27 al 32. Fíjense. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos alianza. Y puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron alianza en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra los filisteos. ¿Qué hizo acá? Te hago una pregunta. ¿Abraham mató, le pegó un tiro, le cortó la cabeza a Abimelech y derramó su sangre para que hagan alianza? No. Entonces, ¿ves la diferencia entre alianza y testamento? ¿Ves que no son las mismas cosas? ¿Ves que no es lo mismo testamento que alianza? ¿No es lo mismo testamento que pacto? ¿Ven? A despertar. A despertar. ¿Por qué este tema de cambiarle la palabra testamento por alianza y pacto? Es todo parte de la filosofía de... Todo parte de la filosofía ¿cómo se llama? De la teología del reemplazo. Quieren robarle promesas
Quieren robar las promesas hechas a Israel y querer imponer el sistema católico en vez de Israel, en vez de la restauración de Israel. Es todo satanismo puro, todo eso de reemplazar la palabra testamento por pacto y todo eso. Hay una gran diferencia entre testamento y pacto o alianza, ¿tá? Sigamos, Éxodo capítulo 2, del 23 al 25, dice: Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Éxodo 6. Vamos a Éxodo 6, versículo 4, dice: Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron extranjeros, en la cual peregrinaron. ¿Ven? Porque el Papa quiere la tierra de Canaán. El Papa quiere establecer de vuelta el reino latino de Jerusalén. El Papa quiere de vuelta poner el anticristo, quiere esa tierra de vuelta para poner el anticristo ahí. El último Papa final de Roma. ¿Ven? Que es todo anticristo, todo satánico esto de porque Cristo trajo la nueva alianza. Cristo no trajo la nueva alianza. Nuevo Testamento. No mezclen las cosas. ¿Está? Versículo 5. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 32. Dice: No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Éxodo 24. Pasemos a Éxodo 24, versículo 7. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Vieron? Pacto, alianza es con o sin sangre. ¿Vieron la diferencia que hay? ¿Vieron que hay que prestar atención, comparar escritura con escritura y ver que no todo es lo mismo? ¿Está? Mucho cuidado. Mucho cuidado. Éxodo 34, del 16 al 17, dice: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. El sábado es pacto perpetuo entre Dios e Israel. Ya tengo un video sobre el sábado. Pero fíjense, por pacto perpetuo, no por testamento. Pacto no es lo mismo que testamento. Alianza no es lo mismo que testamento. Pacto no es lo mismo que testamento. Que quede bien en claro. Versículo 17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. El sábado es algo entre Dios y los judíos. Nosotros los gentiles perros que somos no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos unos perros. Porque Jesús lo dijo. Somos perros los gentiles. ¿No te gusta? Bueno, problema tuyo. Éxodo 34. Éxodo 34, versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. A ver, ¿vieron? Dios tiene varios pactos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con su simiente, con varios pactos mismo con Israel, varios pactos, el sábado, los 10 mandamientos, el tema de la alianza. ¿Vieron? No es lo mismo. No es lo mismo que testamento, que quede bien en claro. Ahora vamos a Levítico 26, sigamos. Pueden leer mejor, para no extendernos mucho, pueden leer Levítico 26, anoten. Levítico 26, del 14 al 46. Lean todo eso y fíjense lo que es el pacto entre Dios e Israel, ¿está? Levítico 26, Levítico capítulo 26, del 14 al 46. Levítico 26, del versículo 14 al 46, ¿está? Pueden leerlo, si quieren pueden leerlo, pausarlo acá en pantalla ya que están, si quieren pueden pausar, leer, ¿no? Ahí les paso al otro lado, pueden pausar y leer, pueden pausar y leer.
Pueden pausar y leer, seguir leyendo, para no extendernos tanto con el video, porque básicamente acá muestra las consecuencias de todo esto sobre Israel no guardando las palabras del pacto y todo eso. ¿Está? Vieron acá en el versículo 42, dice: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Bien, me acordaré y haré memoria de la tierra. Y así, ¿está? Sigamos. Pueden pausar, leer, ¿está? Y en el versículo 46 termina diciendo: estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. ¿Está? Pacto. Pacto. Y entonces entre las personas, como por ejemplo vimos en el caso de Abraham y Abimelech, hicieron alianza. Alianza. Con dos personas vivas haciendo una alianza. Hay alianzas entre las naciones, ¿no? Entre países, entre presidentes, alianza hay. Las dos personas están vivas. Nadie es crucificado y, trajimos una alianza. No, nada que ver. No es lo mismo alianza que pacto. ¿Queda bien en claro? Perdón, no es lo mismo alianza que testamento. ¿Queda bien en claro? Y es más, si prestamos atención, medio que también alianza es un poquito distinto al pacto. Pero bueno, con marcar esta diferencia entre testamento y pacto ya está. Podemos entender mucho mejor la Biblia. Deuteronomio 7, versículo del 1 al 10, fíjense. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y cuando Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las herirás, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni les tendrás misericordia, y no emparentarás con ellos, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Queda bien en claro? Que Israel es el pueblo elegido de Dios. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, y no lo dilatará al que le odia, en su cara le dará el pago. Sigamos. Sí, acá vimos, ¿no? El pacto, guarda el pacto, Dios guarda los pactos, y hay varios pactos, y ya lo estamos viendo. Hay varios pactos en el Antiguo Testamento, que son cosas distintas, ¿está? Que quede bien en claro, pacto no es lo mismo que testamento, y alianza no es lo mismo que testamento, ¿está? Sigamos. Deuteronomio 29, versículo 9, dice: guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Condicional. Si guardás las palabras de este pacto, todo bien. Si no, fuiste. ¿Vieron? Hay pactos incondicionales y hay pactos condicionales. ¿Vieron? ¿No es lo mismo pacto que testamento? Segundo libro de Crónicas 6. Segundo Crónicas, capítulo 6, versículo 12, dice: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho una plataforma de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y la había puesto en medio del atrio. Y se puso sobre ella, e hincando sus rodillas delante de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. ¿Está? Esdras. Vamos ahora a Esdras, el próximo libro. Esdras
capítulo 10, del 1 al 5, dice: y orando Esdras y confesando, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, del templo en Jerusalén, esa es la casa de Dios, ¿tá? Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo con gran llanto. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos prevaricado contra nuestro Dios, pues tomamos esposas extranjeras de los pueblos de la tierra, pero aún hay esperanza para Israel sobre esto. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que echaremos a todas las esposas extranjeras y a los nacidos de ellas. ¿Ven? Ahora otro pacto más. Rompieron un pacto y dijeron: bueno, vamos a hacer un pacto que vamos a hacer esto, vamos a enmendar, digamos, la macana que nos mandamos, y vamos a echar a todas las esposas extranjeras y a los nacidos de ellas. Vamos a que no sea judío, chao, fuera, como debería ser, pero bueno. Según el consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. A la ley. ¿Tá? Levántate, porque a ti toca este asunto, y nosotros seremos contigo. Esfuérzate y ponlo por obra. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿Tá? Otro pacto más, distintos pactos dentro del Antiguo Testamento. ¿Vieron? Salmo 89. Salmo 89, vamos a ver otra mención de pacto. Dice Salmo 89, versículo 34, dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, que no mentiré a David. Su simiente será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Otro pacto, el pacto que juró a David. Pacto con David y su simiente para tener rey sobre Israel. Otro pacto. Salmo 105. Salmo 105 del 6 al 10. Oh vosotros, simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac, y lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Vieron? Los pactos pueden ser condicionales, incondicionales, eternos, temporales. No es lo mismo testamento que pacto. ¿Quedó bien en claro? Ok, ojalá, espero que haya quedado bien en claro. Isaías 28. Sigamos. Isaías 28 del 14 al 18 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Porque habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte e hicimos un acuerdo con el infierno. Cuando pase el nada que ver, el turbión del azote, no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio y en la falsedad nos hemos escondido. Por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme, y el que creyere no se apresurará. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el infierno no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Sigamos. Ahora, Daniel 9, 24 al 27, fíjense, vamos a ver un pacto que habrá en el futuro. Dice, y sobre esto en Isaías, ¿no? El pacto con la muerte y de acuerdo con el infierno, Israel se metió, los gobernantes por lo menos, ¿no? Con el catolicismo, y bueno, por negociar con, con la Babilonia la ramera, no le van a venir cosas buenas a Israel en el tiempo del fin del mundo, ¿no? Eso no quita que Israel será salvo y que un remanente será salvo, ¿tá? Pero de esto también se conecta con Daniel 9 del 24 al 27, fíjense. Dice, Daniel 9, 24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿cuál es el pueblo de Daniel? Israel, y sobre tu santa ciudad, ¿cuál es la santa ciudad de Daniel? Jerusalén, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas.
o sea, el pueblo del príncipe que ha de venir, ya es distinto al Mesías príncipe, ¿tá? El pueblo del príncipe que ha de venir es el príncipe romano, el catolicismo, el fin del mundo, el anticristo, el papa final de Roma, destruirá la ciudad y el santuario, ¿tá? Y después dice, hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. O sea, ¿tenés esperanza en este mundo que mejore? Mal ahí, porque este mundo será destruido. Las guerras no van a parar hasta el fin del mundo. Acostúmbrate, por favor. Versículo 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. ¿Okay? El anticristo va a confirmar el pacto con muchos, va a confirmar un pacto. Yo antes pensaba que era el Mesías que va a confirmar el pacto con muchos. No, porque acá en el medio está el pueblo del príncipe que ha de venir, ¿está? Y encima a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿tá? Porque tendrá un tercer templo por 3 años y medio, y después de los 3 años y medio Dios va a terminar con el tema este del anticristo y va a destruir toda la tierra, como está en el Apocalipsis. Pero bueno, más o menos significa eso. Entonces el anticristo va a hacer un pacto con muchos, seguramente para deshacerse de ciertas personas, porque también dice que irá conquistando y venciendo, ¿no? Conquistando el caballo blanco del Apocalipsis, el primer caballo, el primer sello, o sea que el Apocalipsis empieza con la aparición del anticristo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver más estudios sobre Daniel, pero más o menos es eso. Y obviamente se va a volver en contra de Israel. El pacto que confirmará con muchos será para reunir gente que se vuelva en contra de Israel, para matar, aniquilar a los judíos, porque ve que va a ver que su reino va a ser destruido, y ¿qué va a hacer? Va a salir a matar va a querer salir a matar a todos los judíos, a exterminarlos. ¿Para qué? Para que Dios quede como mentiroso, que no pudo cumplir su promesa. Pero Dios no miente, entonces Dios va a cumplir sus promesas. Véase, para más información, véase Apocalipsis 12 y versículo 15, preste atención, ¿está? Pero bueno, ese es otro tema. Ahora sigamos. Jeremías 31, importantísimo. Porque acá llegamos a los versículos más relevantes en este tema de testamento, pacto. Fíjense, Jeremías 31. Jeremías 31, 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, no testamento, pacto, que quede bien en claro, con la casa de Jacob y la casa de Judá. Te hago una pregunta, ¿de qué tribu sos? Rodríguez Pérez, de Sudamérica, no sos de ninguna tribu de Israel, ¿está? Los judíos son la casa de Jacob y casa de Judá, los israelitas, hebreos, judíos, ¿está? No los gentiles perros de ahí, de por ahí. Jesús no vino a traer un nuevo pacto con nosotros. Él vino a traer el Nuevo Testamento, ¿está? Gran diferencia. Y en el futuro va a venir este nuevo pacto. ¿Saben por qué? Ya vamos a ver por qué. Primeramente, este nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Ya el resto de las naciones quedan descartadas. ¿Listo? ¿Quedó claro? Herejía descartada. El nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Tengo una pregunta. ¿Sabés leer? ¿Sabés leer, papito, mamita? ¿Sabés leer? Pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No tenemos nada que ver los gentiles nosotros. No tenemos nada que ver con esto. ¿Está? 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ven? El pacto no tiene nada que ver, estos pactos no tienen nada que ver con los gentiles. Todos los varios pactos del Antiguo Testamento, ¿con quién tenían que ver? Abraham, Isaac, Jacob, Israel, con Moisés, con Abraham. Todos judíos. Bueno, Abraham e Isaac no eran judíos en sí, pero eran la simiente de Abraham, ¿no? A partir de Jacob, sí, judíos, israelitas, ¿está? Porque Jacob es Israel. ¿Ok? Que se entienda bien eso. Pero todo eso del Antiguo Testamento tiene que ver todo con la historia de Israel. Israel. No con las naciones. Después de que vino el Nuevo Testamento, ahí Dios empezó a lidiar con las naciones. ¿Por qué? Porque Israel rechazó nacionalmente a Jesucristo. Y en el libro de Hechos vemos esa transición. Vemos como todos los discípulos judíos, los apóstoles judíos, todo eso,
iban, le predicaron una vez más a Israel el tema de Jesucristo, el Evangelio, y después dijeron, bueno, listo, Pablo dijo, estoy limpio, nos vamos a los gentiles. Y obviamente Pablo fue llamado por Jesucristo para predicar a los gentiles, a las naciones que no son Israel. Y ahí empezó Dios a lidiar con el resto de las naciones. Ahí, ¿se entiende? Pasó, transicionó, por eso digo, transicionó. El libro de Hechos es un libro de transición. ¿Está? Así que bueno, que se entienda bien todo eso. Fíjense, sigamos, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Cómo hay gente que no sabe leer? No saben leer. Con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Cuando se ha restaurado Israel, cuando se ha destruido todo este mundo, cuando se ha castigado Israel por su maldad, se conviertan a Jesucristo y ahí hace el nuevo pacto. Fíjense, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas. ¿Israel anda con la ley de Dios en sus entrañas? No, sabés que no. Los judíos ortodoxos no andan con la ley de Jehová en sus entrañas. Andan con el Zohar, Gomajá, todos esos libros que nada que ver. ¿Ven que no tiene sentido todas estas herejías? El nuevo pacto, la nueva alianza. Cristo trajo el Nuevo Testamento. No tiene nada que ver con el pacto entre Jehová e Israel. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas, que quede bien en claro. Y si seguís pensando que son la misma cosa, no tenés... ¿Qué querés que te diga? No tenés más esperanza, hermano. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? No sabés leer. Por favor, qué gente. Hay gente cabeza dura, ¿eh? No, porque el nuevo pacto es con Israel. A ver, ¿quién anda con la ley de Dios escrita en sus corazones, en las entrañas, en sus corazones, ¿eh? ¿Quién anda con la ley escrita en los corazones, eh? No, bueno, la iglesia anda con... ¿Y si la iglesia no tiene nada que ver acá? Acá no se menciona al cuerpo de Jesucristo. Es un misterio. La iglesia es un misterio. La iglesia es un misterio. Eso no... Nadie veía eso. Nadie veía eso. Hoy podemos leer la Biblia con los verdaderos cristianos que tenemos el Espíritu Santo, podemos leer y decir, wow, mirá, wow, pero estamos mirando hacia atrás. Antes nadie estaba mirando hacia adelante y viendo todo este secreto, ni los profetas. Apenas escribían cosas que después fueron reveladas. Hay algo que tenés que entender de la Biblia que es profecía, ¿no? Y progresión, revelación progresiva. ¿Tá? Revelación progresiva. La Biblia no es un libro que se escribió de un día para el otro en 66 libros de una y chau. No. Es a lo largo de toda la historia de la humanidad se escribió, ¿tá? Que quede bien en claro. Y no se reveló todo de una. Pero bueno. Fíjense, ¿por qué esto no vino todavía? ¿Sabían que el nuevo pacto no está? ¿No está? ¿El nuevo pacto no existe todavía? No está hecho, no entró en vigor todavía. ¿Saben por qué? Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán. Te hago una pregunta, ¿todo Israel conoce a Jehová? Claro que no. Sabés que no. Sabés que todo Israel no conoce a Jehová. Entonces el nuevo pacto no vino todavía. Herejes, qué herejes que es la gente. Por favor, está lleno de herejes este mundo. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo Jehová perdonará la maldad de ellos, Israel, Judá, Jacob? ¿Cuándo perdonará la maldad de ellos y no se acordará más de su pecado? ¿Cuándo? Después del fin del mundo, después del apocalipsis, después del día de la ira de Jehová, después del gran día de Jehová, después del juicio a las naciones, después de que termine este mundo, después de que Israel sea castigado. Ahí viene el nuevo pacto. No antes, no ahora. Jesucristo no trajo el nuevo pacto. Trajo el Nuevo Testamento para que los judíos sean salvos. Y si hoy un judío es salvo, mucho mejor. Mucho mejor que esperar al tiempo del apocalipsis, porque la van a pasar muy mal los judíos en el tiempo del apocalipsis. La van a pasar muy mal, la peor época en toda la historia de la humanidad. Ay. Entonces hoy es mucho, por eso dicen en Hebreos que Jesucristo es un fiador de un mejor testamento.
Hay que comparar escritura con escritura y prestar atención que cuando dice Jacob, dice Jacob. Cuando dice Judá, dice Judá. Cuando dice Israel, dice Israel. Israel. Que el Señor destruya todo esto de la teología del reemplazo. Que el Señor lo destruya. Así de corta. No me vengan con, ay, ¿cómo vas a hablar de eso? Estamos en el fin del mundo. ¿Qué preferís eso? ¿Que sigan diciendo herejías y que la gente muera, se vaya al infierno porque son unos falsos cristianos? ¿Que no aprenden la verdad? ¿Eso querés? Hipócrita. Ahora vamos a Romanos 11. ¿Vieron? Nada que ver pacto con testamento. Nada que ver. Romanos 11 del 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia va a ser arrebatada, Israel va a ser castigado, pero Israel va a ser salvo. Y vemos todo eso a lo largo de todos los profetas y del Apocalipsis. ¿Tá? Los 144.000 sellados de todas las tribus, de las 12 tribus de Israel. ¿Tá? Versículo 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, de Sión vendrá el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, no testamento, pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo va a quitar los pecados de Israel? Después de castigarlos en el fin del mundo. ¿Está? Que quede bien en claro eso. Ahora, Ezequiel 34, del 23 al 31, dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a las ovejas. A mi siervo David, él las apacentará, y él será su pastor. Yo Jehová seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques, y haré a ellos y a los alrededores de mi collado una bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán a salvo sobre su tierra, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo haya quebrado las coyundas de su yugo, y los haya librado de la mano de los que se sirven de ellos. ¿Pasó esto todavía? No pasó todavía. ¿Tá? Y no serán más por presa a las naciones, ni las fieras de la tierra los devorarán, sino que habitarán seguros y no habrá quien los espante. Te hago una pregunta, con lo que está pasando ahora con Israel e Irán y todo eso. ¿Vino el nuevo pacto todavía? ¿Están andando con la ley escrita en sus corazones? ¿Conociendo todos a Jehová? ¿No habrá más quien los espante? Hay gente que está fuera de la realidad, y los herejes son las personas que más fuera de la realidad están. No podés decirme que vino el nuevo pacto. No podés decirme que vino el nuevo pacto. No vino. No vino todavía el nuevo pacto. Cristo trajo el Nuevo Testamento. ¿Tá? Testamento. Vean bien la diferencia. Ahora, sigamos. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, soy con ellos, y ellos son mi pueblo. La casa de Israel, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios, qué lindo. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Más todavía, Ezequiel 37, del 24 al 28, dice, y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Andarán en mis decretos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David les será príncipe para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. A futuro, ¿está? Todavía esto no aconteció, que quede bien en claro. Ahora, Hebreos 8, fíjense. Hebreos 8 del 6 al 13 dice, mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él, Jesucristo, es el mediador de un mejor testamento, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de
Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo los desatendí, dice el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y de sus pecados y de sus iniquidades no me acordaré más. Y al decir nuevo pacto, da por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está a desvanecerse. Todavía no vino el nuevo pacto. ¿Más claro? Échale agua. Ahí está, la diferencia. Resumiendo, Cristo trajo el Nuevo Testamento. Un testamento viene con la muerte del testador, es confirmado. Entonces, después de que murió Jesús, después de que Jesús subió de la tumba, ahí comenzó a regir el Nuevo Testamento. Cuando resucitó, ¿qué pasó? Se rasgó el velo del templo, se deshizo de lo viejo, ¿tá? Hoy ya no hay más templo, fue destruido, como Jesucristo dijo que iba a ser destruido, el segundo templo. Entonces, Cristo vino a traer el Nuevo Testamento para que todo aquel que en él cree sea salvo por la sangre de Cristo. Y un testamento es confirmado con la muerte del testador. Mientras el testador vive, no tiene efecto, ya lo expliqué. Ahora, un nuevo pacto tampoco todavía no vino. El nuevo pacto todavía no vino, porque eso pasa recién después del fin del mundo, cuando Israel sea restaurado. Cuando Israel sea restaurado. Entonces, ¿vieron qué satánico que es todo esto de cambiar la palabra testamento por pacto y encima mentirte en la cara que testamento y pacto son lo mismo? No son lo mismo. Ya lo vimos las palabras, las escrituras que dicen, que mencionan testamento y las escrituras que mencionan la palabra pacto y alianza. Y son cosas totalmente distintas. ¿Tá? Una alianza la puedo hacer yo y mi vecino. Vamos a hacer una alianza, dale. Pero no le tengo que derramar la sangre a mi vecino para confirmar una alianza, porque alianza y testamento es lo mismo. Nada que ver, no son lo mismo, que quede bien en claro. Así que bueno, ahí está. Uy, perdón, golpeé el micrófono. Ahí está, la diferencia entre pacto y testamento, ¿vieron? Las nuevas versiones son satánicas, quemalas, tiralas, no le regales a nadie, quemalas. No la quiero, no le regales ni una nueva versión a nadie, quemalas, porque es satánico. Es satánica. Deshacete las nuevas versiones. Si no se consigue la Reina Valera Gómez, bueno, ya el Señor va a obrar, ya va a traer a Sudamérica, por lo menos a Argentina, donde veo que es más difícil conseguirla, ya va a traer. Oremos para que llegue la Reina Valera Gómez y podamos tener la palabra preservada de Dios en español, la Valera 1600 purificada, y no nos puedan engañar con todas estas mentiras de las nuevas versiones, ¿está? Oremos por eso. Oremos. Así que bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias, te mando muchas bendiciones. Un abrazo grande y hasta la próxima.